tema del día es congruencia de triángulos, congruencia triangular. Muy bien, entonces vamos a entrar a la definición de congruencia, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos nociones previas, debemos de recordar que la congruencia triangular básicamente tiene que ver con la igualdad. Cuando hablamos de congruencia en forma general, tenemos que hablar de igualdad. O sea, si hablamos de congruencia de figuras, tendremos que decir, en este caso, figuras idénticas. Por decirte, a ver, imagina que tú tienes, no sé, un lápiz de marca X nuevecito y tu compañero se compra el mismo lápiz, o mejor dicho, un lápiz semejante a él o igual a él de la misma marca, ¿no? Entonces, cuando ustedes comparen, en forma práctica pueden decir que dichos lápices son iguales. Entonces, en términos geométricos serían congruentes, ¿no? Entonces, la congruencia básicamente trata de ver de igualdad. O sea, el equivalente de congruencia es igualdad, solo que se usa ese término, es un término geométrico, un término matemático, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar triángulos. Ese es el objetivo, igualar figuras geométricas. Y para este caso, vamos a igualar triángulos. Entonces, vamos a tratar de buscar la igualdad de triángulos. ¿Qué requisitos necesitamos? ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se usa tal? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Muy bien, vamos a empezar. Vamos primero por la definición. Definición de congruencia. Bien, la congruencia para los triángulos se va a dar mínimamente en dos triángulos, ¿no? Dos triángulos van a ser congruentes si tienen todos sus lados respectivamente iguales. Y obviamente también sus ángulos internos, ¿no? Entonces, ahí se va a presentar congruencia. En esta imagen tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQC. El símbolo de congruencia es este simbolito que vemos acá al medio. Este simbolito va a decir o va a significar congruencia. Por ejemplo, en el triángulo ABC tenemos los ángulos alfa, beta, teta. En el triángulo PQR también, mira, alfa, beta, teta. En el triángulo ABC los lados son A, B y C, o miden A, B y C. En PQR también, ¿no? Entonces podemos decir que dichos triángulos son congruentes. Si tú imaginariamente haces un corte a uno de ellos y los pones encima del otro, deben de coincidir, ¿no? Coincidir. Entonces, en la figurita, ¿qué se va a cumplir? Por ejemplo, se cumple que la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo QPR. BAC alfa. QPR. BC, que mide A, es igual a QR, que también mide A. Y así, ¿no? Comparamos con los tres ángulos que se pueden encontrar en la región interna, ¿no? Entonces, la notación va a ser de la siguiente forma. ¿Cómo se va a representar? Al triángulo ABC congruente con triángulo PQR. Eso es lo que nosotros vamos a tener presente. Usualmente esto es lo que vamos a usar, ¿correcto? Muy bien, entonces ya tenemos la noción primordial de congruencia. Ahora lo que nos corresponde es ver cuándo vamos a usar esto, o sea, en qué circunstancias o bajo qué situaciones. Entonces, a dichas circunstancias o situaciones se les llaman los casos de congruencia o los criterios de congruencia. Esos criterios son los que vamos a ver ahora. Muy bien, se llaman criterios de congruencia. Básicamente son tres criterios de congruencia. Criterios muy importantes y vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. A ver, veamos. Para que dos figuras geométricas, en este caso dos triángulos, sean congruentes, mínimamente necesitamos tres condiciones. Y obviamente los dos triángulos, ¿no? Vamos a ver. Caso número uno se llama lado, ángulo, lado. O por sus iniciales, L a L. Ese es el primer criterio. Vamos a ver qué pasa. Para que dos triángulos entonces sean congruentes bajo este caso, necesitan tener dos ángulos consecutivos iguales y el lado intermedio entre esos ángulos también respectivamente igual. A ver, vamos a ver en la figura. Acá está, mira, triángulo de figura ABC, triángulo ABC. La figura PQR. Si ellos son congruentes es porque en este caso se está considerando el criterio lado, ángulo, lado, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí, mira, lado C, lado B. Por acá, lado C, lado B. El ángulo entre ellos dos, acá dice que es beta, y acá también dice que es beta. Ah, ya. Entonces tienen dos lados iguales y el ángulo entre ellos también igual. Ah, entonces se dice que los triángulos son congruentes. Ahí está, mira, tienen los mismos lados y el ángulo entre ellos.
Por lo tanto, se va a decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR, porque AB es igual a PQ y AC es igual a PR. Obviamente con el ángulo PQR o QPR igual a la media del ángulo BAC, ¿no? Ese es el primer caso de congruencia. Lado, ángulo, lado, ¿no? Lo que necesitamos. Lado, ángulo, lado. Tienen que ser consecutivos. Ojo, no tienen que ser salteados, sino consecutivos. A ver, vamos a ver el segundo caso. Segundo caso se llama ángulo, lado, ángulo, o más conocido como el caso ALA. En esta oportunidad necesito dos lados y un ángulo, ¿no? Dos lados y un ángulo para dos triángulos. A ver, tenemos acá la figurita. Triángulo ABC, triángulo PQR. Van a ser congruentes si tienen dos ángulos iguales. A ver, veamos. Alfa, beta. Alfa, beta. Ah, ya, tienen dos ángulos iguales. Sí. Además, el tercer elemento es el lado que está entre esos dos ángulos. Mira, B, B. Ah, ya, ese es el requisito. Entonces, si eso se cumple, podemos decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Entonces repetimos, la medida del ángulo BAC, ¿dónde está? BAC es igual a la medida del ángulo QPR e igual a la medida del ángulo ACB. Y este angulito beta es igual a la medida del ángulo PRQ. Beta, beta. Alfa, alfa. Ah, y el tercer lado, AC igual a PR. Entonces, ellos son iguales. Por lo tanto, se va a cumplir el segundo caso de congruencia, que se llama el caso ALA. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien, vamos a ver ahora el tercer caso. El tercer caso es el más fácil. Es el caso lado, lado, lado. Triple L. ¿Cuándo se va a producir ello? Cuando dos triángulos tengan sus tres lados respectivamente iguales. Ahí están, mira. Los lados A, B, C. A, B, C. Ah, ya, profe, los tres lados son iguales. Entonces son congruentes. Ahí está, ¿no? Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente iguales, entonces dichos triángulos van a ser congruentes. Triángulo ABC congruente al triángulo PQR. Este es nuestro tercer caso de congruencia, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, hasta acá. ¿Alguna consulta? Bien, primero vamos a ver una observación. Dice, para poder afirmar que dos figuras, en este caso dos triángulos, son congruentes, solo se necesita o es necesario y suficiente que se cumpla cualquiera de esos casos, de los tres casos. Caso lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo o lado, lado, lado. Si se cumple cualquiera de los tres, podemos afirmar que los triángulos van a ser congruentes, ¿correcto? ¿Qué más tenemos por acá? Si dos triángulos son congruentes, entonces se cumple ¿qué cosa? Que a lados congruentes se le pone ángulos congruentes, ¿no? Y obviamente al revés también. O sea, si a un lado igual se le pone alfa, al otro lado se le tiene que poner alfa. Si a un ángulo se le pone 8, al otro lado, al otro ángulo igual, de igual medida, también se le va a poner 8. Eso es lo que está mencionando esta observación. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Ah, ya, hay teoremas que son derivados de los casos de congruencia. Entonces, son teoremas que nos van a ayudar a resolver problemas, ¿no? Como si fueran algunas aplicaciones, digamos. A ver, veamos. Primer teorema es el teorema de la bisectriz. Recuerda que una bisectriz es aquella línea que corta a la mitad un ángulo, ¿no? Al ángulo lo divide por la mitad. Bien, tenemos acá el teorema. A ver, tenemos el par angular OB, OA, rayo OA, rayo OB, ¿no? Trazamos la línea bisectriz. Acá está, mira. Por ejemplo, le hemos llamado OP. Es un rayo, ¿no? ¿Qué pasó con el angulito? Ah, ya. Punto medio, digamos, ¿no? En medida angular. Alfa para arriba, alfa para abajo. ¿Qué sucede en esta situación? Ya. Si tomamos como referencia el punto P y trazamos alturas hacia el brazo OB, imaginemos que acá sea 90 grados, y hacia el brazo A, que también acá sea 90 grados, acá viene la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que la distancia desde P hacia A, o sea PA, va a ser igual a la distancia desde P hacia B, o sea PB. Ahí está. Esos dos segmentos son de igual longitud. Pero no solamente ello, sino también me dice que la distancia desde el vértice O hacia el lado A o hacia el punto A es igual a la distancia del vértice O
hacia el punto B. Esta es la propiedad de la bisectriz. Es una propiedad muy importante que nos va a ayudar a resolver algunos problemas, ¿no? Algunos ejercicios. Por eso es importante tenerlo presente. Muy bien, tenemos la primera. Vamos por la segunda propiedad. Ahí está. Teorema de la mediatriz. ¿Qué dice ese teorema? Dice, si yo tengo un segmento y yo trazo la recta mediatriz, en este caso SP, entonces se va a cumplir primero. Si es la recta mediatriz, acá es M y acá también es M. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que si yo tomo el punto P y lo uno con el punto A, un extremo, y luego lo uno con el punto B, que es el otro extremo, entonces lo que va a pasar es que PA va a ser igual a PB. Estos dos segmentos van a tener igual longitud. Entonces, por observación, vamos a darnos cuenta que el triángulo APB va a ser isósceles, ¿no? Porque este lado es igual a este lado. Aquí pondrías alfa a alfa. Eso es lo que sucede en la mediatriz. Se aprovecha el isósceles. PA igual a PB. Muy bien, pasamos al tercer teorema. Se llama el teorema de los puntos medios. Lo que relaciona con la mediana, ¿no? Muy bien, acá tenemos el teorema de los puntos medios. Yo tengo acá un triángulo ABC, tengo acá M punto medio, y si yo trazo una recta paralela a AC, o sea, MN, estoy diciendo que es paralelo a C. Esa es la condición. ¿Qué va a pasar? Se va a cumplir que BN es igual a NC. En otras palabras, también va a ser el punto medio. Además de eso, se va a cumplir que el segmento interno, o sea, MN, va a tener la misma longitud que la mitad del segmento AC. O sea, por ejemplo, si AC mide 8, MN será 4. Si AC mide 16, MN será 8. Si AC mide 51, MN será 51 medios, o sea 25,5, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ahora al revés, si yo digo que MN vale 3, AC será el doble, o sea 6. Si yo digo que MN mide 7, entonces AC será 14. Si yo digo que MN vale 13, entonces AC será el doble, que sería 26, ¿no? Eso es lo que dice esta propiedad. Recuerda que MN es paralelo con AC. Muy bien, ese es nuestro tercer teorema. Vamos al cuarto teoremita, se llama el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Si acá me dice hipotenusa, ya tienes que tener presente que es un triángulo rectángulo, ¿correcto? A ver, ¿qué dice el teorema? Triángulo ABC, mediana relativa a la hipotenusa, BM, a punto medio, A. Entonces, ¿qué dice este teorema? Dice lo siguiente. Dice que BM va a ser igual a AM e igual a MC. O, en forma práctica, BM va a ser la mitad de la hipotenusa. O sea que si él es A, él también va a tener que medir A. Acá estamos colocando que BM es la mitad de AC. O sea, si AC mide 2A, BM será solamente A. A medida de ejemplo, si AC mide, por decirte, 8, entonces BM valdría la mitad de 8, que sería 4. Si AC mide 40, BM valdrá 20. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces es una consecuencia del teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Muy bien, a ver, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna consulta? Muy bien, vamos a ver. Siguientes propiedades, algunas propiedades adicionales, teoremas adicionales. Bien, tenemos lo siguiente, a ver. Teorema número 1. Dice, si en la figura AB es igual a BC, entonces se va a cumplir lo siguiente. A ver, si AB es igual a BC, el triángulo va a ser isósceles. Si el triángulo es isósceles y yo trazo la altura BH, entonces esta BH no solamente va a ser altura, sino también va a ser mediana. Va a ser mediatriz. Va a ser bisectriz. O sea, por ejemplo, acá va a ser este angulito igual que el que está acá. Este puntito va a ser igual que este puntito, ¿no? AH igual a HC. Eso solo sucede en los triángulos isósceles. Y obviamente en el equilátero, ¿no? Pero en el isósceles es más práctico. En el equilátero ya se sobreentiende, ¿no? Pero en los isósceles sí. Punto medio. Esta es línea mediatriz, línea bisectriz, altura mediana, ¿no? Eso se va a cumplir solo si el triángulo es isósceles. Ojo, es importante esa propiedad. Vamos por la segunda. La segunda dice, si tú tienes un triángulo cualquiera, y este ángulo es alfa, y el que está por el otro lado es 2 alfa, y se ha trazado acá a esta altura,
Si este segmento mide B y este segmento mide A, entonces el segmento que se forma desde el pie de altura hacia el otro extremo donde está alfa, X, ese segmento va a ser igual que la suma de estos dos elementos, A más B. Esto es lo que menciona esta propiedad, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Pero la condición es alfa por aquí y aquí 2 alfa. Si así no se cumple eso, obviamente no va a ser la suma, ¿no? Tercera propiedad. Si tengo un triángulo, aquí mira, dice si AB es igual a DC. ¿Dónde está B? AB es igual a DC, ¿no? Acá 2 alfa y aquí alfa. Mira, esa es la condición. Tiene que ser esa condición. AB igual a DC. Entonces X va a tener que ser igual a alfa. Esa es la condición del problema. Tercera propiedad. Cuarta propiedad. A ver, ¿qué dice esta propiedad? Dice lo siguiente. Si yo tengo un triángulo isósceles AB igual a BC por dato, entonces si yo tomo un punto, o mejor dicho, uno de los vértices de los ángulos congruentes, que puede ser C o puede ser A. Ya, por B obviamente no se va a cumplir, tiene que ser por C o por A. Si es por C, mi trazo de altura, le llamamos H, y luego tomo un punto de la base, esto se llama base, ¿no? Un punto cualquiera. Por ejemplo, acá hemos tomado L, y trazamos alturas hacia los lados congruentes. Altura L, altura L. ¿Qué dice ese teorema? Dice que la altura trazada hacia el lado igual, o sea H, va a ser igual a la suma de estas distancias. H igual a M más N. O sea, este puntito puede estar más a la derecha o puede estar más a la izquierda, no importa. En cualquier posición, la suma de esas dos alturitas o esas dos distancias es igual a la altura. Esto es lo que menciona este teorema, ¿no? Algo importante, los triángulos rectángulos. Esto es importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque vamos a usarlo no solamente de repente en geometría, sino de repente también en trigonometría, en física, de repente en álgebra y en otros cursos. En RM también lo puedes usar de repente, ¿no? Muy bien, vamos a presentar algunos triángulos rectángulos notables. Vamos por el primero. El primero es uno de los más conocidos, el de 30 y 60. Si tienes un triángulo rectángulo y sus ángulos agudos miden 30 y 60, se conoce la proporción de sus lados. El cateto que se pone a 30 es la mitad de la hipotenusa. Ojo, el que se pone a 30 es la mitad de la hipotenusa. Y el que se pone a 60, raíz de 3. Ahí es la proporción. Por ejemplo, el 1, 2, raíz de 3. 10, 20, 10 raíz de 3. Y así, tú puedes seguir jugando, ¿no? Lo único que cambia es el valor de A. Vamos por el segundo. El segundo es el de 45 y 45. O sea, un triángulo isósceles. Los lados obviamente son iguales, los dos catetos. Y la hipotenusa es el cateto multiplicado por la raíz cuadrada de 2, ¿no? Ahí está. Triángulo isósceles y rectángulo. El 3753, otro muy conocido. Proporción de catetos 3, 4, 5. 3A, 4A, 5A. Recuerda que el menor ángulo se lo pone menor lado. 3, 37, 53, 4, 95, ¿no? Muy bien, en consecuencia, al de 53 salen dos triángulos rectángulos más. Aquí está el primero, 53 medios. Proporción de catetos de 1 a 2. Y la hipotenusa raíz cuadrada de 5, multiplicado por la razón que sería en este caso A, ¿no? A, 2A, A raíz de 5. Es el cuarto triángulo que estamos mencionando. Avanzamos. Quinto triángulo de 37 medios y 143 medios. A ver, la proporción de catetos es de 1 a 3. Y la hipotenusa es raíz de 10. O sea, A, 3A, A raíz cuadrada de 10. 37 medios y 143 medios. Bueno, por acá hemos colocado uno más, uno un poquito difícil, el de 16, o perdón, 15 y 75. Proporción de catetos, mira, acá viene lo difícil. A por raíz cuadrada de 6 menos 2, A por raíz cuadrada de 6 más 2, hipotenusa 4A. Que se pone a 15 con menos, que se pone a 75 con más. Una propiedad adicional, la altura, bueno, acá debió ser 90, ¿eh? La altura relativa a la hipotenusa es la cuarta parte de la hipotenusa, eso sí se cumple acá, ¿no? Muy bien. Pregunta 7, no, teorema 7 en este caso, ¿no?
séptimo triángulo rectángulo, es el de 1674. Este proviene del 37, ¿no? La proporción de catetos es 7, 24 y 25. A 16 se le pone 7, 74, 24 y a 90, 25. Ahí está, tenemos ahí 7 triángulos. Obviamente hay más triángulos rectángulos, ¿no? Por ejemplo, está el de 14, 76, el de 45 medios y por ahí algunos más, ¿no? Pero lo que estamos mencionando son los más importantes. Por ahí también está el de 8 y 82, ¿no? Pero repito, acá en geometría más que todo vamos a usar estos 7, ¿no? Que son los más usados, los más aplicativos. Ejemplo número 1. Dice en la figura, hay el valor de x, si BC vale 3 y CD vale 6. Ahí está la figurita, ¿no? ¿Dónde está? A ver, BC, acá está. CD 6, BC vale 3. Calcula x, ¿no? Bisectriz. Entonces acá que observamos que hay una línea bisectriz. Entonces, si hay una línea bisectriz, ya automáticamente tienes que acordarte del teorema de la bisectriz. ¿Qué dice el teorema de la bisectriz? Se trazan las alturas. Mira, justo aquí tenemos una altura trazada. Entonces la recomendación es trazar la otra altura. Esa es la recomendación. Digamos que es la línea notable que voy a tener que usar. Una altura. A ver, veamos la solución. Del gráfico que vamos a hacer, justamente, ¿no? Trazamos la altura. Al trazar la altura, vamos a aplicar en esta figurita en la propiedad de la bisectriz. ¿Qué dice entonces? La distancia desde C hacia B va a ser igual a la distancia de C hacia el punto E. Y como según el problema vale, bueno, acá debió ser raíz de 3, ¿no? No ha salido bien el número, ¿no? Ya, acá debió ser raíz de 3, acá también raíz de 3. Entonces, tenemos lo siguiente. Trazamos la altura CE perpendicular a D y por el teorema o por los triángulos notables, BC es igual a C igual a raíz de 3, ¿no? Por el teorema de la bisectriz, ¿no? Y en ese triangulito CD es un triángulo notable. ¿Cómo nos damos cuenta? A ver, vamos a ver. Raíz de 6, ¿no es cierto que es raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 2? Entonces, con esa premisa, ¿qué podemos decir? Que el ángulo X sería 45 grados. X, 45 grados. A ver, acá vamos a hacer una observación. Acá debe ser raíz cuadrada de 3, ¿eh? Y acá también raíz cuadrada de 6. Para que verifique los valores. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Básicamente hemos trazado la altura y el triángulo rectángulo formado aquí es una cosa notable, ¿no? Debido a que por el teorema de la bisectriz ellos son iguales. Ahí está. ¿Correcto? Son congruentes estos dos segmentos. Esta es una aplicación directa del teorema de la bisectriz. Muy bien. A ver, avanzamos. Avanzamos, muchachos. Vamos a nuestro siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Dice, en la figura calcula X. Tenemos acá esta figurita, un cuadrilátero ABCD, acá el puntito B. B, C, me dicen que AB vale M y ED también vale M. X alfa, alfa X 80. Muy bien, vamos a ver qué tenemos aquí. Muy bien, de la figurita que tenemos, nos piden X, ¿ah? Vamos a ver, entonces observamos lo que tenemos aquí. Observo alfa M X. Alfa M X. Entonces los triángulos son congruentes. Ahí están, el triángulo ABE congruente con el triángulo DEC. ¿Cuál es el caso? Ángulo, lado, ángulo. Ya, ahí hay congruencia. Entonces, si digamos, le decimos que a X se le pone N, en el otro triángulo a X también se le va a poner N, así es. Con ello, ¿qué conseguimos? Conseguimos que el triángulo BEC o BCE sea isósceles, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aplicamos teorema de los triángulos isósceles, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto valdrá X? Sumamos, ¿no? Triángulo 80, 80, X. Igualamos a 180 grados. Bueno, hay que resolver acá, ¿no? 80 más 80, 160, pasa a restar. Y tenemos el valor de X, saldría 20 graditos. Ahí está, ¿no? Mira, problema aplicativo directamente, ¿no? De la congruencia. ¿Correcto?
A ver, dice lo siguiente, a ver. Dice en la figura, hay el valor de x. Si AB es igual a CD y AE es igual a DE. Vamos a ver, dato arriba, el ángulo X, abajo 25 grados. Veamos la solución, a ver. Acá hay un dato importante escondido. Esta línea CE es perpendicular y además AE es igual a ED o DE. Entonces en forma escondida, disfrazada, me están diciendo que CE es una mediatriz. En forma escondida. Entonces hay que usar el teorema de la mediatriz, ¿no? Y eso lo vamos a ver justo en el gráfico que tenemos acá. Mira. Vamos a unir a C y por el teorema de la mediatriz, el segmento CD es igual al segmento CA, según el teorema de la mediatriz. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos mencionado hace un rato, ¿no? Acá sería M, acá también sería M. Entonces acá es 25, el ángulo que está por acá también será 25. Ahí está, ¿no? Mírame. Según el teorema de la mediatriz, AC es igual a CD, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la medida del ángulo en A, o sea, este angulito en A chiquito, es 25 igual a la medida del ángulo en D aquí, ¿no? Y que la medida del ángulo ACB por ángulo exterior, ACB va a ser 50. Ahora, como él es A y él es A y por dato AB era igual a CD, no igual a A, entonces el triángulo ABC es un triángulo isósceles. El triángulo ABC es isósceles. Si es isósceles, a A se le pone 50, al otro A también se le pone 50. Ya tenemos ahí la solución para este ejercicio, ¿no? Mira, usando teorema de la mediatriz. ¿Correcto? Muy bien. Vamos avanzando con nuestro cuarto ejemplito. Cuarto ejemplito dice, en la figura AB es 7 y AH mide 3. Calcule o hay HC. O sea, del pie de altura hacia el extremo C del triángulo. La proporción es alfa 2 alfa. Mira, había una propiedad inclusive, ¿no? Saldría de forma inmediata. Pero vamos a hacer la solución para que veas cómo se hace, ¿no? Cómo sale. Vamos a ver, del gráfico. Lo que vamos a hacer es prolongar el vértice o el segmento CA hacia un punto D, con la condición de que BA sea igual a AB. Si hacemos eso, vamos a decir que este triángulo BAD es isósceles. 7, entonces él tendrá que ser 7. Pero si es isósceles, como él era 2 alfa, cada uno de ellos será la mitad. Alfa, alfa. En el grandote, en el triángulo DBC, acá también tengo alfa. Isósceles. Entonces, si a él le puse A, él también será A. Y ese trazado en un triángulo isósceles, una altura. Según la propiedad que hemos visto, cuando en un triángulo isósceles se traza una altura, esa línea es bisectriz, es mediatriz, es mediana y también obviamente llega al punto medio, ¿no? Es una altura también, ¿no? Ahí está. Entonces, con eso verificamos que lo que vamos a plantear aquí, ¿no? Mira, en la solución, ¿no? Entonces prolongamos HD, lo que estamos mencionando, hasta el punto D, con la condición de que AB sea igual a B. Entonces se forma el triángulo isósceles, o los triángulos isósceles ADB y DBC. Entonces DB es igual a BC, ¿no? Entonces BH es mediana, por ello que AH es igual a H. Bueno, acá debe decir DH, ¿no? DH es igual a HC. Entonces se pronuncia que X es igual a 7 más 3. Este segmento de acá, de la derecha, va a ser igual a todo este segmento de la izquierda. O sea, 7 más 3. Y por ello X será igual a 10, ¿no? Según la propiedad que hemos visto, según la propiedad que decía, si él es alfa y él es 2 alfa y acá se traza la altura, este segmento X va a ser igual a la suma de este segmento que era A con este segmento que era B, ¿no? Y justo lo estamos verificando acá, ¿no? Y saldría 3 unidades, o 10 unidades, perdón, ¿no?